Juan capítulo 1, versículos 1 al 5. Los evangelios narran de diferentes formas la llegada de Jesús a la tierra o el nacimiento de Jesucristo, pero Juan lo hace de una manera tan particular, tan poética, si se quiere ver así, que deseo leerlo para ustedes. Dice Juan capítulo 1, justamente introduciendo el nacimiento de Jesús en la tierra. Dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Juan está introduciendo, porque todavía no lo ha mencionado de manera directa, pero está introduciendo el nacimiento de Jesús en la tierra. Pero comienza diciendo unas cosas, un juego de palabras tan interesante. Comienza diciendo que en el principio ya existía el Verbo. Otras traducciones dicen la palabra. En el principio ya existía la palabra. Este concepto de verbo o de palabra es una palabra griega que se llama logos. O sea que la traducción un poco más literal sería como: en el principio ya existía el logos. Logos es un concepto muy interesante que viene desde los griegos. Ellos pensaban que el logos era la palabra dicha, pero también el logos era la palabra que no se había dicho, la palabra pensada. El logos era el principio de todo lo que está, de todo lo que vemos, de todo lo que existe. Es la esencia de todas las cosas. En el concepto judío, la palabra hace alusión siempre a Dios, a que Él ha sido a través de el Dios creador, que a través de su palabra ha creado todo lo que existe. Entonces vemos a Dios en el Génesis diciendo, y las cosas alrededor haciéndose. O sea, el poder creativo en la palabra de Dios. Y entendemos con esto este juego de palabras que hace Juan aquí, refiriéndose a que en el principio, y mire cómo lo plantea. Recuerde ante todo que Juan está introduciendo el nacimiento de Jesús, y lo que hace es empezar por el principio. Y dice que en ese principio de todas las cosas existía Jesús. Pero Él no fue creado en el principio. Él existía cuando el principio fue creado. Lo que está introduciendo aquí es un concepto de eternidad que está en Jesús. Entonces, antes de decir que aquel niño que va a nacer es Dios, lo que está diciendo es: ese niño que estará ahí en ese pesebre creó ese establo, los animales de ese establo, la creación que le rodea, a sus propios padres, a sus ancestros. Él existía antes que todas esas cosas. Él existía antes que las primeras cosas, antes de que llegaran a existir. Entonces el Verbo ya existía y estaba con Dios y era Dios. Y este Dios, este Verbo, este Logos, creó todas las cosas. Sin Él no existiría nada. Y ahora resulta ser que en Él está la vida. Él es la luz de los hombres, la luz de la humanidad. Y nada lo puede extinguir. Qué manera tan impresionante de presentar a Jesús. Qué poética, qué manera tan poética de presentarlo, pero qué profundidad hay en estas palabras. Y Juan nos introduce con estas palabras al nacimiento de Jesús. En el versículo 14, Juan dice: y el Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros. Ya va viendo la conexión de esa introducción, ese verbo que estaba en el principio, que creó todas las cosas, que estaba con Dios y que es Dios, habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay 4 elementos que quiero compartirle en este mensaje, que es parte de la serie que hemos estado aprendiendo, que se llama Sal. Estamos aprendiendo a ser y a hacer la iglesia. Y hay 4 elementos que hacen de esta iglesia la iglesia del pesebre. Jesús dice nació en un pesebre, lo leemos en los evangelios, y dice que después de muchos años de silencio, Dios habla una vez más a alguien en esta tierra. Se le presenta a José, se le presenta a María, se le presenta a algunas personas, como por ejemplo cuando ya Jesús nació, que se le presenta a los pastores o quizás a aquellos sabios de Oriente que pudieron entender las cosas. Y Dios comienza a hablar otra vez a la humanidad. Después de largo silencio, Dios vuelve a intervenir en la tierra, en el pesebre. El pesebre representa 4 cosas que son las que nos hacen a nosotros voltear hacia Él y decir, tenemos que ser la iglesia del pesebre. Ser la iglesia y hacer iglesia es convertirnos nosotros en la iglesia del pesebre. ¿Qué significa eso? Entonces son 4 cosas. La primera es la encarnación. Cuando nosotros miramos el pesebre, lo que miramos es la encarnación. ¿Qué es encarnación? Es Dios hecho carne, es Dios hecho hombre. Y la encarnación es un concepto que nos hace pensar en contextualización, porque cuando vemos al pesebre, vemos a Dios, contextualizamos la realidad, vemos la realidad. Lo que era invisible ahora se hace visible. Lo desconocido se hace conocido. Tenemos la certeza de que Dios está ahí. Ahora, no es lo mismo conocer que ser conocidos. Esto parece bastante obvio, pero por ejemplo, piense, no sé, Lionel Messi. Todos ustedes y yo conocemos quién es Lionel Messi, pero él no tiene ni la más remota idea de quiénes somos nosotros. De pronto alguno que otro famoso que ande por ahí acá, pero no sabe quiénes somos, no sabe quién soy yo lo conozco su biografía, sus jugadas y cuantas cosas puedo pensar, pero él no sabe nada de mí. Conocemos a muchos artistas o conocemos mucho de los famosos, pero ellos no saben nada de nosotros. La gente tiene dioses a los que adora y ellos conocen a su Dios, pero su Dios no los conoce a ellos. Esa es una diferencia tan grande porque ese pesebre nos hace pensar no solo en que nosotros conocemos a Dios, sino en que Dios nos conoce a nosotros, porque Él se hizo carne, Él se hizo hombre, el Dios ilimitado se limitó a una criatura, pasó por el proceso que pasa cualquier ser humano, desde el trauma del nacimiento, el alimentarse de su mamá, el darse un raspón en la rodilla, quizás la pérdida de su padre en algún momento, el ser traicionado por amigos, el tener barros, espinillas, el oler mal, el sentirse cansado. El Dios que nunca se cansa, que no conoce la debilidad, se sintió débil, se sintió solo, se sintió hambriento, porque Dios nos conoce. Nosotros podemos jactarnos de que tenemos a un Dios que nos conoce. No solo que nosotros le conocemos a Él, sino que Él nos conoce a nosotros. Dios se vino a vivir a la tierra. Eso es contextualizar, es vivir en la tierra. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces nosotros como iglesia
Queremos solo vivir en el cielo y no queremos vivir en la tierra, pero no hay forma de llegar al cielo y vivir en él sin aprender a vivir en la tierra. Y lo que leemos en la palabra y lo que aprendemos de Jesús es cómo vivir en la tierra para llegar al cielo. Contextualizar es aprender a vivir en la tierra. Es aprender a vivir en el mundo, es aprender a ser personas, a ser seres humanos. No tenemos como cristianos que dejar de ser seres humanos. Tenemos que seguir siendo seres humanos, vivir en esta tierra como las demás personas, con la diferencia de que en nuestra ética, en nuestro desempeño, en nuestros valores, vamos a ser distintos. Pero nos vamos a relacionar como ellos, con otras personas, vamos a trabajar como ellos, vamos a tener que aprender a administrar el dinero, pero nos vamos a distinguir porque tenemos a Dios en nuestra vida y honramos su nombre, pero tenemos que aprender a vivir en el mundo. El Evangelio es contextualizar, el Evangelio no es alejarse, el Evangelio no es aislarse, el Evangelio no es estar viviendo en el cielo, es estar viviendo en la tierra. Es que este Dios haga la diferencia en nosotros mientras caminamos en este mundo. Lo primero que vemos en aquel pesebre es que Dios se hizo hombre, es que Dios caminó en esta tierra, es que a Dios se le hicieron ampollas andando en este mundo. Y los cristianos tenemos que aprender a mostrarnos como seres humanos en la tierra, no como dioses a los que no les pasa nada, no como gente que nunca tiene problemas, sino como gente que también sufre la vida, que también se esfuerza, a los que también le cuestan las cosas, pero que nosotros vivimos en este mundo con un Cristo en nuestra vida que nos cambia, que nos transforma, que nos hace vivir con una perspectiva elevada, de ética, de valores, de principios de vida, pero que somos seres humanos igual que los demás. Ser la iglesia del pesebre significa contextualizar, significa encarnar el Evangelio. Segundo, ser la iglesia del pesebre significa revelar a Dios, significa dar a conocer a Dios. Pareciera obvio, ¿no es cierto? Pero es que a veces nuestro sistema, nuestra vida de iglesia, pareciera que oculta más a Dios en vez de darlo a conocer. Cuando Dios se hizo hombre, nos dio a conocer quién era Él. Nosotros no tenemos perdedero en cuanto a quién es nuestro Dios y cómo es su carácter, porque lo conocemos. El versículo 18 de Juan 1 dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. En Jesús nosotros vemos al Padre. En alguna ocasión esta conversación se dio entre Jesús y los discípulos, y ellos le dijeron: Señor, muéstranos al Padre, danos a conocer al Padre. Hemos escuchado tanto de Dios, hemos oído y leído de Dios en la ley, en la historia, en el templo, pero danos a conocer a Dios. Y Jesús les dijo: aquí está. Si ustedes me conocen a mí, ustedes conocen al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Nosotros conocemos al Padre en Jesús. Jesús vino a la tierra y cuando nosotros vemos el pesebre, lo que vemos es el amor del Padre. Vemos el corazón del Padre, vemos el corazón de Dios por nosotros, que nos amó tanto, que no nos quiso dejar al garete en la vida, sino que vino a la tierra a hablar nuestra lengua, a caminar como nosotros y a mostrarnos el camino. Su amor es tan grande que renunció a todo, a sí mismo, con tal de mostrarnos quién era Él, con tal de recordarnos que Él quería tener relación con nosotros. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos que mostrar a Dios en lo que hacemos. Hay personas que no leerán la Biblia, y lo hemos hablado en otros momentos. Nosotros somos como el libro 67 de la Biblia, ese libro que no está ahí en un libro de papel, sino que es nuestra propia vida abierta a los demás.
La gente tiene que leer en nosotros porque somos el libro que la gente puede leer y lo que tiene que leer es a Dios en nosotros. Tú tienes un capítulo en tu libro que tiene que ver con tu profesión, con tu vocación. ¿Cómo es ser un profesional al estilo de Dios? ¿Cómo es ser un político al estilo de Dios? ¿Cómo es ser un empresario al estilo de Dios? ¿Cómo es trabajar en una fábrica al estilo de Dios? ¿Cómo es dedicarse a las ventas al estilo de Dios? ¿Cómo es dedicarse a la educación al estilo de Dios? De eso se trata. Ese capítulo de tu vida tiene que mostrar a Dios. Porque la iglesia lo que hace es mostrar a Dios. Jesús no vino a ocultarle a Dios a la gente, vino a mostrárselo. Hay tanta gente que parece que anuncian un evangelio lleno de secretos y de cosas extrañas que no son dadas para todos, sino solo para aquellos que están en cierto nivel. Pero sabes, Dios se quiere dar a conocer al ser humano y nosotros tenemos que darlo a conocer. Hay un capítulo en tu vida que tiene que ver con tu familia. ¿Cómo es tener una familia al estilo de Dios? Muéstrale al mundo cómo se vive en familia al estilo de Dios. Muéstrale al mundo cómo es tener novia al estilo de Dios, cómo es estar casado al estilo de Dios, cómo es criar hijos al estilo de Dios. Muéstrale al mundo cómo se interactúa en familia, cómo se superan los conflictos, cómo soportamos las diferencias al estilo de Dios. Hay un capítulo en tu vida que tiene que ver con tu manera de ser, con tu personalidad, con tu temperamento, y todos nuestros temperamentos están llenos de debilidades y de rasgos negativos. ¿Cómo es vivir tu temperamento? ¿Cómo es vivir con tu personalidad al estilo de Dios? ¿Qué pasa cuando una persona le da su temperamento al Señor y se lo pone en sus manos? ¿O le da su talento a Dios y se lo pone en sus manos? ¿O le da sus carencias a Dios y se las pone en sus manos? ¿Cómo es que se maneja el dinero en este mundo al estilo de Dios? ¿Cómo es que se administra un hogar al estilo de Dios? ¿Cómo se trabaja la mente al estilo de Dios? Cada uno de estos capítulos de nuestra vida son una manera, son una oportunidad de revelar a Dios, de dar a conocer a Dios, porque la iglesia del pesebre es la iglesia que da a conocer a Dios al mundo, porque en el pesebre, cuando nosotros vemos el pesebre, vemos a Dios revelándose a nosotros, revelando su corazón, revelando su carácter, revelando su esencia en el ser humano, al ser humano, porque ese es nuestro Dios. Démosle a conocer al mundo el Dios en el que nosotros creemos. Que cuando veas necesidad, atiendas una necesidad al estilo de Dios. Que lo hagas de una manera en la que honres el nombre de tu Dios. La iglesia del pesebre es una iglesia que encarna a Dios. La iglesia del pesebre es una iglesia que da a conocer a Dios. Número 3, la iglesia del pesebre es una iglesia que existe para la relación con Dios. Las relaciones son una clave esencial en la contextualización. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, refiriéndose a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La iglesia del pesebre es una iglesia que relaciona. No es una iglesia hermética para los demás. No es una rosca cerrada, una argolla cerrada. La iglesia del pesebre es una iglesia que se relaciona. Es una iglesia que da a conocer la relación de Dios con el hombre, porque cuando miramos al pesebre lo que vemos es a Dios diciéndonos que Él nos creó para tener relación con nosotros. Dios se acercó cuando el hombre se alejó, Dios se acercó cuando el hombre lo olvidó, Dios se acordó. Cuando el hombre se llenó de orgullo y se creyó más, Dios vino a decirnos que éramos su creación. Cuando el hombre se sintió solo, Dios lo acompañó.
Porque es que ese pesebre nos recuerda que Dios no nos dejó solos en esta tierra, no nos creó y nos olvidó porque fallamos, sino que a pesar de nuestro pecado no nos desechó, sino que vino a hacerse hombre para decirnos que nos amaba y que el pecado no era tan fuerte ni tan grande como su amor y su gracia. Esa es relación, eso es una relación. Y esta relación, como dice Juan, es el derecho a ser hijos. No es una relación cualquiera, no es una relación que se puede terminar, es una relación que no acaba, es una relación que marca nuestra vida para siempre. Debemos ser una iglesia relacional, una iglesia que haga familia, una iglesia que le diga al mundo que Dios desea tener relación con ella. Nosotros tenemos una muy extraña satisfacción desde nuestro origen pentecostal en Latinoamérica para juzgar, para condenar, para rechazar a la gente. Pero el plan de Dios es relacionarse con el ser humano. Que cuando el mundo te vea a ti como iglesia, piense que Dios quiere relacionarse con él. No que Dios está deseando cortarle la cabeza a causa de su pecado. Dios sabe que hemos pecado y sabe que ese pecado no lo puede tolerar. Pero vio en nosotros hijos y envió al único hijo que estaba con él para que nos comprara, para que pagara nuestro pecado, para que fuéramos reincorporados a su familia. Nosotros tenemos que aprender a relacionar, no a alejar, no a desechar. El juicio no nos corresponde a nosotros, le corresponde a Dios. Tenemos que aprender a acercar a la gente a Dios y permitir que sea la luz de Dios, la justicia de Dios la que haga el trabajo y la obra, pero nosotros somos llamados a relacionar. Las relaciones son necesarias en este mundo de contexto. Tenemos que acercarnos. Las relaciones lo hemos descubierto en este mundo de virtualidad en el que nos hemos tenido que desarrollar últimamente. Necesitamos las conexiones humanas, necesitamos las relaciones. Buscamos a toda costa relacionarnos, volvernos a ver, volvernos a abrazar, porque necesitamos las relaciones. Y la iglesia existe para relacionarse. Relacionarse con la gente no siempre es fácil, porque no todos somos iguales ni pensamos igual, pero tenemos que aprender a relacionarnos, porque esa es la labor de la iglesia del presente. El último punto que quiero mencionarle acerca de lo que es la iglesia del pesebre es que es una iglesia que existe para anunciar libertad. Ahora, piense en esto. El hombre estaba esclavo del pecado, no podía liberarse por sí mismo del pecado. Cuando Jesús viene y cuando nace en aquel pesebre, viene para decirnos que no tenemos que vivir esclavizados al pecado, porque Él ha pagado por nosotros la condena y por lo tanto no tenemos que pagar nada. Tenemos que vivir ahora en libertad. Esa libertad que nos corresponde vivir ya está pagada. No tenemos que comprarla, no tenemos que hacer nada, pero el mundo sigue viviendo en esclavitud. Porque al enemigo le conviene que nadie sepa que ya es libre, aunque todos ellos por decreto son libres. Solo viven como libres los que han aceptado a Jesús, los que han aceptado ser libres, los que saben que son libres. Por eso nosotros tenemos que aprender a liberar el poder de la libertad. Y aquí tenemos que reconocer que como iglesia tenemos el poder dado por Dios, la autoridad dada por Dios para liberar. Cuando Jesús se para frente al templo y lee el rollo de Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí para liberar. Nosotros como iglesia del pesebre, estamos aquí para liberar. Juan 1:19 dice: esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Somos llamados a llevar la luz donde el mundo solo cree que hay tinieblas. ¿Por qué el mundo está conforme con las tinieblas? Porque piensa que es lo mejor que hay.
Pero cuando descubren la luz se van a dar cuenta la diferencia que es vivir en libertad. Tenemos que liberar el poder de la libertad en la vida de la gente, ir y desatar a aquellos que están esclavos, ir y romper las cadenas de aquellos que están atados, porque ya no tienen que estarlo, porque ya tienen el decreto que dice que pueden ser libres si lo desean, porque ya Jesús pagó por ellos. Y nosotros como iglesia del pesebre, tenemos que anunciar libertad. Tenemos que llevar libertad a los que están cautivos por el pecado en todas sus múltiples formas, pero recordando que hay una salvación y que es suficiente para todos los seres humanos. Yo quiero cerrar este mensaje diciendo que como iglesia del pesebre tenemos que hacer que el mundo entero mire al pesebre. Pero no se confunda, yo no estoy hablando de celebraciones, Navidad y Semana Santa y cosas semejantes. Yo no estoy hablando de las celebraciones. Yo estoy hablando del momento preciso en el que la vida de la humanidad cambia. Porque ese día cuando Jesús irrumpe en la historia humana de manera directa, el calendario se parte en dos, el pecado se quiebra, la mentira se desvanece porque Jesús se hace hombre, porque el Padre, el Dios se hace carne. Y como iglesia tenemos que hacer que el mundo mire a Jesús, que el mundo mire al pesebre. Cuando el mundo mire al pesebre, el mundo va a entender la cruz. Va a entender por qué aquel sacrificio fue tan valioso, pero que ese sacrificio fue posible porque un día en aquel pesebre, el que lo tenía todo vino para no tener nada, para hacerse como un ser humano, para mostrarnos su amor. Desde ahí estamos viendo el amor de Dios. El pesebre hace que la gente sienta que Dios lo recuerda. Y hay tanta gente en soledad, hay tanta gente que se siente olvidada, rechazada, desechada. Tenemos que recordarles que Dios sí se acuerda de ellos, que Dios sí le ama, que Dios vino a buscarle, que Dios entregó todo por amor y que solo tiene que mirar al pesebre y aceptarlo. Tenemos que hacer que el mundo mire al pesebre, porque cuando el mundo mira al pesebre no tiene miedo. Los niños no nos causan temor, los niños nos causan gracia, nos causan alegría, nos causan satisfacción, nos producen ternura. Un bebé pequeño, cuando lo vemos en su cama acostado, por más feo que sea, nos da encanto porque los niños transmiten esa simpleza, esa sencillez. Cuando el hombre mira al pesebre, va a mirar a Dios y va a desear amar a Dios, y va a desear acercarse a Dios, y va a desear abrazar a Dios, porque se van a dar cuenta que no tienen que temer, tienen que aceptar solamente el amor de Dios. Tú y yo tenemos que ser la iglesia del pesebre, la iglesia que le permita al mundo mirar aquel grandioso momento en el que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y nos permitió conocerle, y hemos visto su gloria como del unigénito Hijo de Dios, porque Dios se hizo hombre y eso cambió la historia, nuestra historia y la historia de cada ser humano desde el día en que decida aceptarlo.